20-30 horas aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Esto es la tercera temporada de Príncipes del Manicomio, por streaming hoy, por SatP TV y por Mental Web Radio. Bienvenidos al último programa de Príncipes del 2021. Estamos muy contentos de terminar el año con ustedes, de terminar el año juntos. Y como siempre vamos a intentar compartir lo que hacemos y lo que leemos. Del diario El País de España, de la sección de Latinoamérica. Charles Dickens inventó la Navidad y también la denuncia del acoso laboral. Este escritor firmó el más popular de los cuentos navideños, que no era solo una fábula sobre la redención, sino también un crudo reflejo de las condiciones de trabajo del siglo XIX. El artículo está publicado, repito, en el diario El País, por Guillermo Altares, apenas el 24 de diciembre, ahora, próximo a la Nochebuena. Incluso tiene una ilustración que ustedes lo pueden encontrar en nuestras redes o en el propio El País de España, en donde Dickens escoge una obra de un caricaturista, de John Leech, que trabajaba para la prensa popular en ese momento, ¿no? Ilustraba de esa forma, por lo menos 4 pasajes de su cuento de Navidad protagonizado por Elbert Scrooge. Karl Marx explicó en una ocasión, dice el artículo, a Friedrich Engels, que Charles Dickens había proclamado más verdades de calado social y político que todos los discursos de los profesionales de la política. Situación plenamente actual, si es que nosotros buscamos narradores de la política real y no de eso que los políticos le llaman discurso. Así lo cuenta Peter Ankol en Agitadores y Moralistas Juntos. Y Dickens en El Observador Solitario. Y su contundente biografía del gran novelista inglés. Lo cierto es que sus novelas retrataron de manera feroz y realista la pobreza y las desigualdades de la Inglaterra del siglo XIX. Títulos como Oliver Twist o David Copperfield abrieron los ojos a los ciudadanos sobre la miseria que tenían delante, pero que preferían no ver. ¿Les suena? Y que el propio Dickens padeció cuando en 1824 tuvo que trabajar en una fábrica de betún a los 12 años. Su literatura describe una sociedad despiadada en la que muchos niños estaban condenados desde su nacimiento a la pobreza. Hoy, muchos niños en nuestras Américas no solo están condenados a la pobreza, sino que nacen culpables. La denuncia de la injusticia es algo que impregna toda su obra. No importa que cuente una historia de amor con la Revolución Francesa como telón de fondo, tras leer las descripciones que ofrece en Historia de 2 ciudades, de la forma en que los nobles trataban al pueblo en la Francia anterior a 1789, da ganas de participar en primera línea en la toma de la Bastilla, si se me permite soñar. O un relato navideño con fantasmas. Pero Canción de Navidad es recordada sobre todo porque desde su publicación en 1843 cambió la manera en que se celebraban las fiestas. Pero su huella social va mucho más allá de esto. Una película titulada El hombre que inventó la Navidad, Bharat Naluri, en el 2017, resume un sentimiento que comparten muchos historiadores. Que el descomunal éxito que alcanzó su relato, en apenas 2 días vendió 6.000 ejemplares, una barbaridad para la época,
que rompe para siempre con la tradición puritana que durante siglos había arrinconado la Navidad en el Reino Unido. No es del todo verdad. Las Navidades llevaban, por cierto, un tiempo celebrándose, pero tampoco es totalmente falso. Muchas de las tradiciones que describe, como el banquete con pavo, por ejemplo, se hicieron mucho más populares gracias a su libro. Peter Ankroyd lo plantea de la siguiente manera. Podemos decir que precisamente en una época en que tanto la ostentación churchiana como la rigidez evangélica estaban en entredicho. Dickens resaltó la vertiente de afable cordialidad de estas fechas. Lo que hizo fue aderezar aquel día con sus aspiraciones, con sus querencias y con sus temores también, ¿por qué no? Por eso es que el cuento de Dickens sobre la Navidad, además de marcar la afable cordialidad de las fechas, las vincula con aspiraciones y temores. La idea de la Navidad como un momento de generosidad se encuentra en el centro del cuento de Dickens, al igual que la posibilidad de rendirse cuando el protagonista, Ebenezer Scrooge, contempla su vida casi como si fuese un extraño en ella. Algo que logra gracias a la visita de 3 fantasmas. El espíritu de las Navidades pasadas demuestra una infancia en la que aparecen ribetes de la del propio Dickens y en la que todavía no era un avaro solitario y huraño que odiaba a todo el mundo. El fantasma de las Navidades presentes le enseña que el desprecio hacia la humanidad que siente no siempre es devuelto con la misma moneda. El fantasma que le permite atisbar su futuro le descubre una inmensa soledad, producto probablemente de aquellos sentimientos, que termina en consecuencia por ablandarle el corazón. Al igual que otro gran cuento navideño, Qué bello es vivir, que acaba de cumplir 75 años, Dickens ofrece a su personaje una segunda oportunidad en la vida. O sea, no es que Scrooge y George Bailey, el protagonista del film, de Frank Capra, se parezcan en nada. Scrooge es un avaro siniestro que saca los cigarrillos a aquellos a los que ha prestado dinero en una sociedad en la que una deuda sin pagar podía acabar con una pena de prisión, como le ocurrió al padre del autor, nada más y nada menos, mientras que Bailey es un individuo que se ha pasado la vida ayudando a los demás en los peores tiempos posibles. Sin embargo, los dos reciben una ayuda sobrenatural, fantasmas en un caso, un ángel sin alas en otro, para reparar un error vital. Como siempre, en Dickens, la fantasía esconde una denuncia social. Ackroyd cuenta que escribió el libro de manera compulsiva, en apenas 6 semanas, durante las que padeció además un desagradable resfriado. Caminaba durante horas por Londres, componiendo la trama, que en parte estaba inspirada por un personaje de los papeles del club de Pickwick, que también tiene la oportunidad de ver su futuro gracias a unos duendes. Eso no es casual, claramente. Pero el elemento fundamental con el que compuso su cuento navideño fueron sus propios recuerdos de la infancia, su trabajo en la fábrica de betún y el mundo laboral despiadado del principio de la revolución industrial. Porque Canción de Navidad es sobre todo una denuncia del acoso laboral que Scrooge hacía a Bob Cratchit, un escribiente, su escribiente, obligado a trabajar pasando un frío de bigotes. Le escatima hasta el carbón en el cuento. Y que
que reclamar sus derechos como si fuesen un favor, librar el día de Navidad. Siempre aterrorizado ante un jefe despótico, colérico y además injusto. Una de las descripciones más emocionantes que hace Dickens en todo el libro es cuando, tras cerrar el despacho, Crackit regresa a la casa todavía atemorizado por los gruñidos de su patrón y a la vez alegre por la Navidad. Con los largos extremos de la bufanda blanca colgándole por debajo de la cintura, pues obviamente no tenía abrigo, se dirigió a Cornhill y se deslizó 20 veces por una pendiente tras una hilera de muchachos para celebrar que era Nochebuena. Y después corrió hasta su casa, en Camden Town, tan deprisa como pudo para jugar a la gallina ciega. Sin embargo, desde su primer viaje, cuando el fantasma de las navidades pasadas le muestra un lugar donde trabajó como aprendiz, se da cuenta del poder que un buen patrón puede tener sobre sus empleados. Después de contemplar de nuevo una fiesta de Navidad de su pasado, Kroge reflexiona: él tiene la facultad de hacer que nos sintamos felices o desgraciados, de que nuestro trabajo nos resulte llevadero o gravoso, placentero o arduo. Podría decirse que su poder reside en sus palabras y sus miradas, en cosas tan sutiles e insignificantes que resulta imposible contarlas y enumerarlas. Tras contemplar aquella escena, el avaro prestamista que queda pensativo, y cuando el fantasma le pregunta si le pasa algo, él responde: es solo que ahora me gustaría tener ocasión de decirle un par de cosas a mi escribiente. Lo primero que hace Score al volver de su viaje astral es subirle el sueldo a Cratchit y darle todo el carbón que necesite para no trabajar congelado. Además de ayudar a su familia, sobre todo a su hijo minusválido Tim, al que le salva la vida. Por encima de todo le devuelve los derechos que le había arrebatado durante años de explotación. Canción de Navidad es un relato universal por muchos motivos. La redención, la posibilidad de cambiar de vida para mejor, la Navidad, su elogio de la tolerancia, pero por sobre todo, porque narra, como pocas veces en la literatura, la importancia de la dignidad laboral. Y eso no son paparruchadas. Es probable que vivamos tiempos en donde en realidad estemos acostumbrados a que las cuestiones cotidianas de organización social por intermedio de la política sean extravagantes y a la vez sobrevaloradas por las propias personas que generan el discurso político que después se transmite a favor o en contra en los medios masivos de comunicación. Lo cierto es que de fondo nada cambia. Y todo lo que se muestra como extravagante o como logro, incluso a veces teñido de derechos, paritarias por debajo de la inflación, escasas posibilidades de metas de mediano o de largo plazo, como por ejemplo de que alguna parte de la población vuelva a tener acceso al crédito. Pero claro, ¿por qué hablaríamos de eso si todavía ni siquiera sabemos qué nos va a deparar la pandemia? Pero sí tenemos una certeza, que la economía ha asignado definitivamente el destino de muchos de nosotros en términos de salud, en términos de educación y en términos, por supuesto, de proyectarnos a mediano o largo plazo. Nada de lo que nos venden en Navidad es cierto. Nada de lo que nos venden en Navidad alcanza.
El fin de semana, alguna persona desquiciada, algún bárbaro, se descargó con golpes de puño en un profesional de la salud, en este caso del Hospital Santoyani. Nuestra profunda y absoluta solidaridad con el colega. Estaba haciendo el trabajo de muchos por falta de personal. A las pocas horas, las entidades que teóricamente se encargan de defender los derechos de los profesionales de salud, en este caso de los médicos, emiten un comunicado, por supuesto también solidarizándose con el colega y prometiendo personal policial en la SUFU para que éstas puedan seguir funcionando como tales, además del refuerzo de las personas que debían estar haciendo el trabajo de aquel colega que al estar haciéndolo con escasos recursos humanos, lo único que había podido lograr es soportar una cola tremenda de personas, una de las cuales con muy poca paciencia termina propinándole un golpe y rompiéndole la nariz. Y al otro día empiezan las respuestas mágicas. Inmediatamente aparece personal policial en todas las unidades febriles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se promete de nuevo un refuerzo del personal. Pero claro, esto es como una parte de la historia que se pone en la palestra, tal vez pensando mal, porque estamos en medio de elecciones en aquellas entidades que deberían defender a los médicos municipales, en este caso, a los que trabajamos en el entramado municipal del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben, porque muchas veces lo hemos hablado en este espacio, de que las situaciones hostiles, las agresiones verbales y aún las agresiones físicas, como si estas fueran más graves o como si estas fueran las únicas merecedoras de algún tipo de reacción social. Como que si no te pegan, te pueden gritar, te pueden insultar, te pueden agredir, te pueden amenazar de muerte, pueden amenazarte con tus hijos, con tu familia, pueden decirte que te van a esperar al otro día cuando salgas de la guardia para matarte, pero eso no es suficiente, porque no te pegaron. Si te pegan, parece que pasa a otra instancia, como que si fuera más grave, como si lo anterior no valiera. Desde antes de la pandemia, muchos colegas que trabajamos en las guardias de los hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, venimos reclamando la necesidad de la presencia policial en nuestras guardias. Si ustedes hacen un revisionismo, van a ver la cantidad de colegas golpeados que se pueden reportar tan solo en los medios de comunicación. Pero repito, claro, al que le pegan sale en la tele. Pero el cotidiano, que te insulta, que te agrede, por razones que no merece la pena analizar en este momento, porque los actos en sí, otrora, no provocaron esa reacción espasmódica, casi, no quiero ser grosero, casi burlesca del fin de semana. Che, ¿y qué pasa con los reclamos que venimos haciendo hace años por la presencia de personal policial para que nosotros trabajemos un poco más tranquilos? Nuestro trabajo no redunda solamente en cuestiones laborales de tranquilidad. Resulta en cuestiones profesionales concretas, en respuesta a demandas en hospitales públicos, en personas que merecen la mejor atención posible. Porque cuidado, cuando una persona viene a agredir a alguien en una guardia de un hospital, el direccionamiento probablemente sea algún personal de salud, enfermero, médico, psicólogo, trabajador social, camillero, administrativo, todos por igual. Pero también se vulnerabilizan
Por ejemplo, las personas que están en la sala de espera. ¿Pero qué pasó? Que hay una reacción espasmódica válida, por supuesto, a partir de lo que le pasó al colega de Santoyani, repito, al quien abrazamos fuertemente, le deseamos pronta recuperación, que pueda seguir desarrollando su pasión como lo venía haciendo hasta ese momento. Pero claro, esa reacción supuestamente heroica, espasmódica, repito, tiene que ver probablemente con algo puntual. ¿Por qué ahora? Y no hace 1 año y medio. ¿Por qué ahora los medios? ¿Acaso debo pensar mal y decir, claro, como estamos en tiempo de elecciones, porque además después salen los memes, porque ellos les dicen comunicados, pero no son más que memes, porque realmente ofenden la inteligencia de quien lo lee, diciendo la respuesta o la solución que tuvieron ante determinado episodio trágico, pero los episodios trágicos se vienen sucediendo en esos términos, por supuesto, ¿no? de violencia desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué pasa con los colegas que hoy están de guardia? No en unidades febriles. Por suerte, las unidades febriles ya tienen un policía que espero que se sostenga en el tiempo, porque además estaban sacando personal. Decretaron antes de las elecciones generales que la pandemia tenía un carácter relativo. Hoy piensan un poquito distinto. Claro, pasaron las elecciones, pero ¿saben qué? No pasaron las elecciones de la representatividad gremial, en este caso de los médicos municipales. Lamentablemente, mi exposición me obliga a pensar mal. Ojalá la Navidad implique, primero, que no nos dejemos tomar por estúpidos al pensar que realmente le importamos a alguien. Claro, hoy leí algunas eh, reacciones de redes, también espasmódicas, ¿por qué no?, de muchos colegas que decían, pero la pucha, ¿no era que éramos héroes? No se escuchan más los aplausos. Claro, aquellos que teníamos la ilusión que de la pandemia íbamos a salir mejores, bueno, hace rato que ya no pensamos lo mismo. Ojalá este tiempo de reflexión nos haga pensar un poquito más allá de los hechos y de saber que las condiciones laborales en las cuales nos encontramos en la actualidad en la República Argentina no son o están muy lejos de ser las óptimas, pero ni siquiera llegando al objetivo utópico de que lo sean. Ni siquiera estamos hablando de los sueldos más bajos, somos el segundo país con sueldos más bajos de los médicos de toda Latinoamérica, el segundo. Ni siquiera estamos hablando de eso. Estamos hablando de condiciones laborales que no sean de explotación. Los médicos municipales no podíamos tomarnos vacaciones hasta hace 5 minutos en la historia, hace un mes, porque estábamos a favor de la pandemia. Perdón, estábamos abocados a la pandemia, a contener los efectos de la pandemia. No podíamos tomarnos vacaciones. No salió en la tele. Tampoco nuestros recibos de sueldo, pero no importa, no quiero ir por ese lado. Resulta que ahora, cercanos a las elecciones de quienes nos van a representar y cuidar, hay una reacción espasmódica sobre una circunstancia específica. Ojalá yo esté equivocado. Ojalá esto sean palabras de catarsis que queden en la nada. Porque la verdad lo que uno siente es que la explotación laboral hoy se da en el campo de la salud, en donde los que trabajamos en la trinchera nos sentimos desprotegidos, ya no solo por el Estado, sino por quienes nos deberían proteger, e incluso por algunas, no todas, por supuesto, de las personas que utilizan, porque por derecho les corresponde el sistema de salud. Ojalá nos sirva para todos. Ojalá nosotros aprendamos a cuidarnos sin depender de la voluntad política o de
algunas personas que se arrogan el poder de cuidarnos, y ojalá el Estado tenga otra postura un poco más empática y amigable con nosotros, o por lo menos más allá de la visibilización mediática de una circunstancia que aparece como resuelta, pero que está muy lejos de serlo. Bienvenidos al último programa de Príncipe del Manicomio.